Hoy vamos a repasar lo que hemos ido viendo sobre cómo acumula energía una estructura. Esto es importante y lo vamos a repasar ahora porque en toda la parte de vigas lo vamos a usar mucho, sobre todo en la parte de trabajos virtuales. Porque, bueno, como hemos visto, para calcular las leyes de esfuerzos, por lo que empezamos es por calcular las reacciones que tenemos en cada uno de los apoyos, y a partir de esas reacciones y las cargas externas podemos construir nuestra ley de esfuerzos. Y a partir de esa ley de esfuerzos lo que hacemos es calcular la tensión y la deformación que tiene nuestra estructura mediante su inercia, y eso es lo que podemos evaluar para determinar si nuestra estructura está bien diseñada o no, si va a fallar, si va a plastificar, dimensionamiento de soldaduras, abolladura, cualquier verificación que queramos hacer luego. Como digo, es un repaso de lo que hemos venido viendo. Si en este caso de aquí es la energía total que tiene el sistema, será igual la energía externa que introduce en el sistema las diferentes cargas, será igual a la energía interna que nuestra estructura pueda acumular. Cada elemento es esta energía externa que vemos aquí. Cada elemento que tengamos, una fuerza, una tensión de superficie, la propia fuerza de la gravedad o una carga externa, va a introducir energía de manera diferente. Hasta ahora lo que hemos estado viendo es sobre todo con las cargas externas, en toda la parte de barras. Tanto cargas puntuales como momentos torsores, también lo hemos visto hasta ahora. Y cómo eso introduce energía interna dentro de la estructura, que es esta segunda línea de aquí. Esta energía interna depende de la tensión y la deformación, que operando en los programas que hemos hecho de barras, lo terminamos asimilando al axil por su elongación, un medio de eso. Y el momento torsor por el giro que produce dentro de la barra. Como digo, esto hasta ahora es repaso de lo que hemos venido viendo, y lo quiero repasar porque lo vamos a usar mucho en toda la parte de vigas. Aquí venía el teorema de Castigliano, que esto sí es cierto que en clase, aunque dedicamos medio clase a ello, y tengo pendiente subir un problema donde lo podamos ver más claro, pero esto sí que lo vamos a repasar ahora mucho cuando empecemos con las vigas. Teorema Castigliano simplemente lo que nos dice es que la energía externa depende de la carga que estamos imponiendo y de un desplazamiento que genera esa carga. Entonces, si derivamos la energía externa, que es igual a la energía interna, con respecto al desplazamiento que hace la carga P, lo que tenemos es el valor de la carga P, siempre que tengamos solamente una carga aplicada. Si derivamos la energía con respecto a la carga P, lo que vamos a tener, la solución es ese desplazamiento U. Entonces siempre vamos a jugar con esa relación entre P, U, la energía externa y la energía interna. Y es lo que, como os he dicho, más en detalle vamos a entrar ahora en la parte de vigas. Porque también al final del vídeo repasaremos todo lo que hemos ido dando en la estructura, que son los diferentes elementos, cómo acumulan energía interna. Y a partir de ahí sacar las ecuaciones, pues las ecuaciones de Laplace, las de torsión, todas las ecuaciones que hemos ido viendo en la asignatura. Pues ahora será ir a por otro tipo de acumulación de energía. Un elemento axial tiene una forma de acumular energía, que esto ya lo hemos visto en la asignatura. Igual la torsión, pues ahora vamos a ver la flexión y la cortadura, el cortante. Entonces son diferentes formas de acumular energía, que es lo que vamos a ir viendo para resolver las estructuras hiperestáticas en este caso. Y esto al final no deja de ser lo mismo. Tenemos una viga que puede flectar. En esta viga le introducimos una carga. Esa carga produce una flecha. Esa carga por esa flecha es la energía externa que estamos introduciendo en el sistema. Esa energía externa será igual a la energía interna que produce esa flexión, que es la energía que produce el esfuerzo, ese momento flector, doblando nuestra viga.
Y es a lo que vamos a ir en la siguiente clase. Empezaremos a ver tanto todas las hipótesis y teorías que hacen que nos dicen cómo se dobla esa viga, lo de pues, las caras planas y toda la forma de distribuir esa energía, y entraremos más en profundidad esto haciendo ejemplos específicos. Pero me gustaría repasar porque ahora vamos a usar mucho más todo esto. Y aquí llegan los trabajos virtuales. ¿Qué son los trabajos virtuales? Pues al final, como hemos visto y siempre solemos hacer, que como también siempre os digo los problemas, es una buena práctica terminar los problemas haciendo el sumatorio de energía externa y el sumatorio de energía interna para validar que uno y otro nos da lo mismo y hemos hecho bien el problema. Eso quiere decir que siempre existe un equilibrio entre las deformaciones, la energía elástica acumulada por los diferentes elementos de la estructura y el trabajo metido en la estructura por las cargas externas. Eso quiere decir que si dentro de nuestra estructura, dentro de ese equilibrio, metemos una carga virtual, la carga virtual también se va a redistribuir y va a redistribuir esa energía elástica que tenemos en la estructura. ¿Y eso qué nos da? Pues eso nos da una relación entre la deformación de los diferentes elementos de la estructura, que es muy útil y que ahora veremos un ejemplo, pero es muy útil para relacionar sobre todo deformaciones. Tiene una pequeña trampa, un pequeño inconveniente, y es que hay que tener mucho cuidado con los signos, porque las energías son positivas y eso hace que los signos sea muy fácil que se diluyan. Por eso hay que tener mucho cuidado y conjugarlo con las ecuaciones de equilibrio que tenemos, que siguen funcionando. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es introducir una carga virtual dentro del sistema. Esa carga virtual va a seguir respetando y va a necesitar que se sigan cumpliendo las ecuaciones de equilibrio de momentos y de fuerzas en X y fuerzas en Y. Y también la ecuación que la energía interna del sistema dada por esa carga ficticia sea igual a la energía externa del sistema. Si el trabajo virtual es, por ejemplo, un incremento de un axil, eso es una fuerza interna que va a alterar la energía interna, no va a alterar la energía externa. Entonces vamos a tener en un lado 0 igual a el incremento de energía elástica dada por esa fuerza virtual. El potencial elástico de una barra, que lo vamos a repasar ahora, que también lo hemos visto en clase. Y al final lo podemos dividir en trabajo virtual y en desplazamiento virtual. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Pues el trabajo es la carga por el desplazamiento. Si lo que introducimos en el sistema es una fuerza, vamos a tener un trabajo virtual. Si lo que metemos una fuerza virtual, si lo que metemos es un desplazamiento, lo que vamos a tener es un desplazamiento virtual. Pero al final es también jugar con lo que más nos interesa despejar, porque estos son ecuaciones extra en una estructura hiperestática. Entonces al final tenemos el trabajo y los potenciales reales, que son los que hemos visto siempre. La carga externa produce una energía y la deformación elástica produce otra energía. Y después tenemos los virtuales, que es decir, metemos un incremento de energía interna y vemos cómo se distribuye esa energía interna, y esa distribución lo que nos da son relaciones entre desplazamientos. Que hasta ahora en los programas que hemos hecho basados en barras sometidas a axil y a torsión, es lo que hacíamos trasladando desplazamientos, haciendo que el desplazamiento de un punto, poniéndolo en función del resto, de ahí sacamos los axiles, pero ahora en vigas lo vamos a usar mucho más, porque es mucho menos obvio y tiene mucha más utilidad. De hecho, en cerchas puedes tener alternativas que pueden ser incluso más sencillas, pero en vigas es la mejor opción. Entonces, al final,
es siempre lo mismo. Tenemos una energía externa dada por una carga externa y una energía interna dada por la deformación del medio. Esa energía viene dada por cierto desplazamiento, que le podemos meter un diferencial ficticio. Tras conseguir el equilibrio le metemos ese diferencial ficticio y es el que nos da todas las relaciones que podemos tener. Esto es un ejemplo que también hicimos en clase, el de las barras. Y la carga axial ya la hemos visto, también hemos visto depósitos, también hemos visto torsión, y ahora en la siguiente clase lo que vamos a ver es el problema de flexión, cómo acumula energía una viga flexión, que eso nos abre las puertas a los trabajos virtuales y nos abre las puertas a toda la formulación. Esto es torsión, que ya lo hemos visto, y esto resume lo que vamos a ver ahora. Tenemos una carga que produce un asiento, esto produce un trabajo, y ahora veremos también los estados equivalentes, los estados simétricos, todas las técnicas que nos pueden ayudar a resolver un sistema hiperestático con flexión, que es más complejo que los sistemas hiperestáticos que tenemos a torsión y a sigla. Entonces, en resumen, tenemos nuestro cuerpo donde está sometido a una serie de cargas externas que producen un trabajo externo, que eso se traduce en una acumulación de energía interna que se distribuye por la estructura, y ambas tienen que estar en equilibrio. Si metemos un desplazamiento virtual, es decir, cuando nuestra estructura está en equilibrio le metemos un desplazamiento extra en algún sitio de valor que digamos, tenemos el principio de los desplazamientos virtuales y calculamos la fuerza que está asociada a ese desplazamiento. Si lo que metemos es un incremento de fuerza, lo que vamos a calcular es el desplazamiento que está asociado a ese incremento de fuerza, que es, como ya os he dicho, es lo que iremos viendo ahora en la asignatura. Y quiero repasar lo que hemos estado viendo hasta ahora. En clase ya hemos visto para el cálculo de las ecuaciones de Laplace en cilindros. Estos son depósitos, esto lo vimos en la primera parte de la asignatura, pues teníamos que la carga externa es la dada por la presión interna que tiene el depósito, multiplicado por el desplazamiento que genera esa tensión. El desplazamiento será la deformación radial que tenemos en el depósito. Pues P por la superficie del depósito, que es 2πr por la altura del depósito, será una fuerza. Tensión por área, una fuerza. Esto es el 1/2 y este es el desplazamiento radial que tenemos aquí, que sería la deformación radial multiplicada por el radio. Y la energía interna pues sería 1/2 de la tensión por la deformación por el volumen. Igualando uno con otro, hacemos, si recordáis, estuvimos viendo por qué solamente vale para pequeñas deformaciones y secciones de pared delgada, que es, además de porque no consideramos ciertos términos de la tensión y la deformación, es por el cálculo del volumen del depósito, y terminamos teniendo que la deformación radial es igual a la deformación perimetral. Igualando la energía interna a la energía externa, terminamos con la ecuación de Laplace que tenemos para el cálculo de esa tensión perimetral en depósitos cilíndricos. Teníamos también para esos depósitos cilíndricos, esa presión también ejerce presión en las tapas de ese depósito. Pues esa presión multiplicado por el área de la tapa del depósito, que sería esta de aquí, pues eso es una fuerza, multiplicado por la deformación longitudinal por la longitud, multiplicado por 2 porque tenemos dos tapas, pues es el trabajo externo que realiza la presión sobre nuestra estructura, que en este caso es el depósito. El trabajo interno será la energía elástica, que es 1/2 de la tensión longitudinal multiplicada por la deformación longitudinal.
multiplicado por ese diferencial de volumen. Por eso volumen, que es el perímetro por la longitud por el grosor que tiene la pared del depósito. Igualando energía externa a energía interna, pues vamos quitando términos y resolvemos que tenemos que la tensión longitudinal es P por R partido de 2 veces el espesor, que es otra de las ecuaciones de Laplace de depósitos. Esto lo hago para, por un lado, repaso lo que vimos en clase y por otro lado también para que veamos que el juego siempre es el mismo. Tenemos la energía externa, una carga que introduce una energía externa, un trabajo, y eso se traduce en una energía interna. Y llegamos a un equilibrio entre uno y otro. Y eso es lo que pasa siempre. Y ahora los trabajos virtuales lo que hace es decir, pues este P, vamos a ver un delta P, cómo influye en el resto de la estructura. Y así sacamos relaciones entre unas cosas y otras. Que no deja de ser repetir esta relación de aquí, la relación que hemos llegado al equilibrio. O sea, siempre jugar con la relación de equilibrio de energías. En el caso de depósitos, voy a quitar esto. En el caso de depósitos teníamos también el caso de un depósito esférico, donde el trabajo externo pues era la presión que tenemos, que la presión es una tensión, multiplicado por el área interna de la esfera, pues tenemos una fuerza. Y este término de aquí es el desplazamiento que genera esa fuerza, por lo que ya tenemos un trabajo, por el 1/2. Y el trabajo interno será de nuevo la tensión por la deformación por el volumen multiplicada por 2, porque en este caso tenemos que la tensión radial y longitudinal es igual. Entonces, lo que hacíamos para el cilíndrico de dividirlo en 2, aquí lo juntamos. Y por eso tenemos la energía que acumula la tensión longitudinal y la energía que acumula la tensión radial, que en este caso son iguales. Por eso multiplicamos por 2. Con esto tenemos que la energía elástica de nuestro cuerpo, de nuestro depósito, es esto de aquí. Donde tenemos la tensión, la deformación, el área interna. Esto es el thickness del depósito y multiplicado por 2. Igualando términos, tenemos la otra ecuación de Laplace, que esta es la ecuación para esferas. Entonces, esto lo vimos en clase y vimos que haciendo esto y haciendo el equilibrio de fuerzas llegamos a lo mismo. Y también es un buen ejercicio que os lo repitáis para que consigáis manejo con las energías, que es algo que os repito, lo que os repito siempre, que siempre es muy bueno y muy útil calcular el trabajo externo introducido por las cargas y el trabajo interno introducido por la deformación que tiene el sistema. Y ambos tienen que ser igual para que nuestro problema esté bien. Entonces, calculando es algo muy sencillo, sobre todo en los problemas de barras. Es muy sencillo calcularlo y con eso podemos tener certeza de que nuestro problema está bien. Y el caso un axial, pues tenemos que esto es, por ejemplo, el caso de una barra sometida a axial sería el mismo. El trabajo externo es un medio de esta fuerza por el desplazamiento que tiene, que el desplazamiento que tiene es la deformación vertical por la dimensión z, y el trabajo interno será la energía elástica, que es un medio de la tensión z por la deformación z por el volumen. Si igualamos trabajo externo a trabajo interno, pues EZ se nos iría, DZ se nos iría, el 1/2 se nos iría y tendríamos que F es igual a la tensión vertical por dx por dy. Esto es la fórmula que hemos usado siempre, que la tensión es igual a la fuerza partido por el área. Y el área es este dx dy, que es dy y dx. Es esta área de aquí. En este caso usamos sigma z porque solamente vamos a tener tensión en z. Porque en x en y no está restringido el movimiento ni tenemos aplicación de carga. Entonces las tensiones son cero, igual que no tenemos cortante. Entonces, la fórmula es multiplicar la tensión por la deformación con todos sus términos, pero en este caso solamente tenemos términos en la vertical. Es por eso que lo hacemos. Y así es todas las fórmulas que estamos usando en la asignatura. Y ahora os insisto que lo siguiente es extenderlo a flexión.
Y ya a partir de la ecuación de flexión podemos calcular flechas, giros, resolver los sistemas de las reacciones del sistema, todo eso. Y también lo hemos visto para torsión. En el caso de torsión, lo que teníamos es que el trabajo externo viene dado por... esto lo vimos en clase, yo creo que de hecho fue uno de los últimos días antes de que pasara todo esto. En la torsión, multiplicado por el giro que provoca esa torsión, esto sería aquí multiplicado por diferencial de x, pues tenemos eso, un medio de la torsión por el giro por diferencial de x, que falta aquí. Y el trabajo interno, lo que hicimos fue una integral. Si os acordáis, en un cilindro de torsión, la distribución de tensiones es así. Es así. Y lo que hacíamos era integrarlo. Que bueno, repito que en clase lo hicimos con más detalle. Y por ahí tenéis vuestros apuntes. Y si no, pues para eso están las tutorías, que nos podéis consultar. Entonces, al final, lo que llegábamos es que el trabajo interno lo poníamos en función de ese giro y llegamos a esta expresión de aquí. Ese era el trabajo interno. Y cuando hacíamos que el trabajo interno era igual al trabajo externo, pues llegamos a la expresión que todos conocemos de la torsión, que nos relaciona el giro con el momento torsor que tenemos. Y esta ecuación nos relacionaba el giro con tres términos. Un término T, que son las cargas externas, un término G, que es las propiedades del material, es el módulo acortante, y este término de aquí, que depende de la geometría, que esto era la constante de torsión, que es el momento de inercia. Entonces aquí es donde entran los momentos de inercia, que ahora en la parte de flexión también tendrán mucho protagonismo, tanto en la distribución tensional como en las deformaciones y en esa curvatura, en la ley de la elástica que tengan esas vigas. Entonces teníamos esa constante y terminamos con la formulación esta de torsión, que es la que estamos usando en los problemas. Y de igual modo eso era para una sección maciza, pero para una sección hueca lo podíamos hacer exactamente igual. Hacíamos la integral desde R1 hasta R2, porque solamente teníamos esta pared aquí. Calculamos esta expresión, hacíamos el trabajo interno igual al trabajo externo y llegamos a esta expresión aquí, donde volvemos a tener que θ, que es el giro diferencial, es igual a la torsión, al momento torsor que tenemos, dividido por G, que es la propiedad del material, por este término de aquí, que este término de aquí es la constante de torsión del anillo, que es el momento de inercia del anillo, en este caso coincide. Entonces aquí vuelve a entrar la inercia. Y también es para que veáis algo que se repite ahora en flexión, que es que podemos dividir la deformación de nuestra estructura en un término dado por las cargas externas, que esto es el esfuerzo que hemos estado calculando. Esto sería el esfuerzo. Si esto es nuestro elemento, tendremos su ley de esfuerzos, pues en cierto punto tenemos este esfuerzo. Este esfuerzo es el que metemos aquí, en la ecuación de la deformación. Las propiedades mecánicas del material que tenemos y una constante que depende de la geometría. Que esto, como hemos visto, esa constante lo que hace es distribuir las tensiones conforme a la geometría de nuestro elemento. Que estas son las inercias con las que vamos a ir jugando ahora en la parte de flexión. Y con esto tenemos las principales ecuaciones que estamos usando en la asignatura, que es las de las tensiones de depósitos, axiles y torsión, en función calculadas mediante criterios energéticos, que es también para que veáis cómo lo podemos hacer. Entonces,
Vamos a borrar esto. Y esto de aquí. Volviendo al tema de energías y de trabajos virtuales, os voy a poner un pequeño ejemplo de uno de los problemas que hemos resuelto en la asignatura. Esto, en este caso teníamos temperatura aquí, pero bueno, para explicar el trabajo virtual lo vamos a obviar. Y lo que teníamos era que en función de ciertos movimientos de esta estructura, que tenéis el vídeo también lo tenéis en YouTube subido, en función de ciertos movimientos que eran los principales del trabajo externo, podíamos poner en función de eso todo el trabajo interno. Y así alcanzábamos el equilibrio, que lo usábamos también para validación. Pues si lo queremos resolver o queremos obtener una ecuación extra con trabajos virtuales, lo que hacemos es, de manera interna, todo lo que nos está aportando energía es el axil de... Bueno, estos son los apoyos, que esto nos aporta energía porque no tienen desplazamiento, porque están fijados. El axil, este aquí, va a tener un desplazamiento que va a tener una energía interna. Este, que es nuestro trabajo virtual, bueno, el trabajo virtual es todo, pero es la carga virtual que vamos a introducir, es esta aquí, que le vamos a dar un valor de 1 para no complicarnos. El axil 3 también va a introducir una energía dada por la deformación de su barra, igual con el 4, igual con el 5. Entonces, esto lo que vamos a ver es la distribución de energías que produce en toda la estructura esta fuerza virtual que estamos introduciendo. ¿Eso qué nos va a dar? Pues nos va a dar una relación entre axiles y deformaciones, que nos va a ser útil para cumplimentar las ecuaciones que ya tenemos de equilibrio. Pero esto no deja de ser una fuerza, y no deja de ser una fuerza que introducimos que va a tener repercusión en todo el sistema y que tiene que respetar, aunque es virtual, tiene que respetar el equilibrio tanto de momentos como de fuerzas, en X en Y. Entonces introducimos esta fuerza aquí y hacemos sumatoria de momentos con respecto a este punto B. Pues tenemos el delta axil 2 por su brazo menos delta axil 1 por el suyo. Y esto nos da una relación entre el axil 1 y el axil 2. Que sustituyendo aquí el valor de 1 que estamos metiendo aquí, pues tenemos ese valor del axil 1. Es decir, por equilibrio, si aquí metemos una fuerza 1, el axil 1, el axil de la barra 1 tiene que ser 2 raíz de 2. Hacemos lo mismo en el punto H, donde tenemos que el axil 5 por su brazo es igual a 0. Esto quiere decir que el axil 5 es igual a 0. ¿Por qué? Porque la única fuerza que estamos metiendo es esta. Y si no depende de ese 2, su valor es nulo. Esto también quiere decir que la deformación que tenga el axil 2 no influye en la deformación del axil 5, de la barra 5. Lo mismo hacemos haciendo sumatorio de momentos con respecto a F con la barra 4. Pues el axil de la barra 4 va a ser 0. Esto quiere decir, de nuevo, que la deformación que tengamos en la barra 2 no influye en la deformación que tengamos en la barra 4. Que esto en la resolución que hicimos del problema también lo vemos a partir de los trabajos externos que introducen las cargas que tenemos, que podemos dividir la estructura en dos, una es esta y otra es esta de aquí. Y bueno, aquí venimos a ver lo mismo. Y sumatorio de fuerzas verticales, en este punto pues tenemos que el axil 2 va a ser igual y de sentido opuesto al axil 3 en ese nudo. Eso quiere decir que el axil 3 es igual al axil 2 y como al axil 2 le hemos dado un valor de 1, pues va a ser 1. Y ahora aquí viene la energía, viene el trabajo. Esas fuerzas, esa fuerza que hemos introducido tiene una influencia en los axiles y esos axiles van a introducir una energía. Y esa energía es, como no tenemos fuerza externa en ese sistema, va a ser 0, igual al trabajo interno, que es el axil 1 por la elongación 1, más el axil 2 por la elongación 2, más el axil 3 por la elongación 3, el 4 por el 4 y el 5 por el 5. El 4 y el 5 son nulos. Y 2, 3 y 1 los sustituimos por sus valores. ¿Y qué nos da? Pues una relación entre la elongación 1, la elongación 2 y la elongación de la barra 3. Que esta relación ya es una ecuación extra que nos faltaba dentro del sistema. Y ya con esto podemos resolver el sistema y
obtener los mismos resultados que os subimos en el problema que resolvimos y en el Excel que venía junto a él, en el que también podéis jugar con todos los datos. Entonces también la suma de estos 3 desplazamientos, en la parte 1 del problema que nos decía el delta t que tendríamos que tener para suplir la cadencia de 2 milímetros que teníamos en la barra 2, pues también podemos usar esta proporción de aquí. Pero al final el juego siempre es el mismo. Es tener un equilibrio externo y un equilibrio interno. Ya sea fuerzas reales externas, fuerzas virtuales internas o desplazamientos virtuales que impongamos, siempre la acumulación de energía nos va a introducir una relación entre los diferentes elementos de la estructura. Y de nuevo, es algo importante y tener mucho cuidado con los signos, porque aquí es muy sencillo que se diluyan los signos de los desplazamientos y de las elongaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado con los signos, sobre todo en estas ecuaciones, y trasladarlos a estas de aquí. Porque el producto de una SIL por su elongación siempre va a ser positivo, porque si la SIL es negativo, la elongación es negativa, y si la SIL es positiva, la elongación es positiva. Pero por ello hay que tener mucho cuidado con los signos. Entonces, con esto hemos repasado toda la parte de energía que hemos visto en la asignatura. Introduciros con un poco más de profundidad lo que ya habíamos visto de trabajos virtuales, que ahora vamos a usar mucho en toda la parte de flexión. Y también, pues, por no repetirnos, pero ya veréis como en la parte de flexión son muy, muy, muy útiles. Porque, como hemos visto ya en los vídeos anteriores, lo primero que vamos a hacer es calcular los esfuerzos, y para calcular esos esfuerzos necesitamos todas las reacciones que tenemos en la estructura, y para calcular esas reacciones en los sistemas hiperestáticos vamos a tirar mucho de todo el teorema de trabajos virtuales. Entonces, cualquier duda estamos disponibles para tutoría por cualquier de los medios o los canales. Y ya intentaremos subir algún vídeo, pero sobre todo después de Semana Santa empezaremos a trabajar con vigas a flexión, calculando flechas, elásticas, deformadas, reacciones, pórticos, y ya eso es lo que nos da pie a la última parte de la asignatura, que es cálculo matricial, que no deja de ser la forma que hemos tenido de resolver los problemas. Pasarlo de cálculo matricial es muy muy sencillo, que es lo que ya iremos viendo. Pues nos despedimos y eso, estamos a disposición para cualquier aclaración, y después de Semana Santa seguimos con toda la parte de teoría y problemas hasta que empecemos a hacer los parciales y toda la parte de evaluación continua.